Bienvenidos a... ¿Y ahora qué? ¿Te preguntas cómo arrasar en tu próxima entrevista de trabajo? En este vídeo te mostraremos las mejores estrategias y consejos sobre cómo responder de manera efectiva a las típicas preguntas de una entrevista laboral. No te lo pierdas y descubre cómo destacar como el candidato ideal. Estar bien preparado puede suponer una diferencia crucial con el resto de candidatos. No podemos permitirnos quedarnos en blanco cuando nos hagan una pregunta, así que para evitar que esto ocurra, hay que estar bien preparado con las preguntas más recurrentes que nos podemos encontrar en una entrevista de trabajo. Por ello, te hemos preparado algunos consejos sobre cómo abordar algunas de las preguntas más comunes. Háblame de ti. Esta es una pregunta abierta, que te brinda la oportunidad de presentarte de manera concisa y relevante. Se trata de dar una breve descripción de tu experiencia, habilidades y logros destacados para el puesto. Evita entrar en detalles personales y mantén tu respuesta profesional. Es importante no divagar y dar una respuesta concisa y relacionada con la vacante. ¿Cuáles son tus fortalezas? Identifica tus fortalezas relevantes para el puesto y respáldalas con ejemplos concretos de logros anteriores. Sé específico y demuestra cómo esas fortalezas te han ayudado a tener éxito en situaciones similares. Evita mencionar características genéricas y enfócate en habilidades específicas que sean importantes para el puesto. Puedes mencionar habilidades como capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, resolución de problemas, adaptabilidad, entre otras. ¿Cuáles son tus debilidades? Aquí es importante ser honesto. Muestra una debilidad que hayas identificado y sobre la cual estés trabajando activamente para mejorar. Menciona las medidas que has tomado para superarla y cómo has progresado en tu desarrollo personal o profesional. No destaques una debilidad que sea fundamental para el puesto o que pueda afectar negativamente a tu capacidad para desempeñar el trabajo. ¿Por qué deberíamos contratarte? La clave para responder a la pregunta es destacar tus fortalezas, experiencias y habilidades relevantes y cómo pueden beneficiar a la empresa. Además, muestra cómo tu personalidad encaja bien con la cultura de la compañía. Evita respuestas vagas o genéricas que no proporcionen detalles específicos sobre tus habilidades y logros destacables. No peques de humilde y véndete. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Aquí es importante mostrar tu interés genuino en el puesto y la empresa. Demuestra tu investigación sobre la misma y aprovecha para destacar los aspectos que te atraen, como la cultura empresarial, los valores, su impacto en el sector, etc. Puedes aprovechar también para hablar sobre cómo tus habilidades y experiencia se alinean con los requisitos del puesto y cómo crees que puedes contribuir al éxito de la compañía. Debemos obviar responder con frases como necesito un trabajo o quiero ganar más dinero. Háblame sobre un desafío que enfrentaste. Utiliza esta pregunta para demostrar tu capacidad de resolución de problemas. Describe un desafío relevante que hayas enfrentado en el pasado y explica los pasos que tomaste para abordarlo. Destaca los resultados positivos que lograste y cómo aprendiste de la experiencia. Demuestra tu habilidad para tomar iniciativa, buscar soluciones y trabajar en colaboración con otros. Evita dar una respuesta exagerada o minimizar el desafío que enfrentaste. Al describir el desafío, evita culpar a otros o poner la responsabilidad únicamente en factores externos. ¿Dónde te ves en 5 años? Esta pregunta busca evaluar tus objetivos a largo plazo y tu ambición profesional. Sé realista y enfócate en tus metas y aspiraciones dentro de la industria o sector en el que te estás postulando. Puedes mencionar tu interés en crecer y aprender y la contribución que esperas proporcionar al éxito de la empresa. Evita ser demasiado rígido, estableciendo metas demasiado específicas y detalladas. No quieres limitar tus opciones futuras o dar la impresión de que no estás abierto a oportunidades y cambios. Evita mencionar metas que no tengan relación con la industria o sean fuera de la empresa. ¿Cómo manejas situaciones de presión o estrés? Es importante ofrecer una respuesta que muestre tu capacidad para manejar el estrés de manera efectiva y productiva. Describe las estrategias que utilizas para mantener la calma y tomar buenas decisiones bajo presión. Puedes enfocarte en hablar de prácticas saludables y efectivas como la gestión del tiempo, la planificación, la comunicación clara y la búsqueda de apoyo cuando sea necesario.
No te limites a dar una respuesta vaga como soy bueno en manejar el estrés, sin proporcionar detalles adicionales. Evita dar la impresión de que simplemente ignoras o reprimes tus emociones cuando te enfrentas a situaciones estresantes. ¿Tienes alguna pregunta? Es importante aprovechar la oportunidad para obtener información adicional y mostrar tu interés en la empresa y el puesto. Formula preguntas que muestren que has realizado una investigación exhaustiva y que estás interesado en aspectos específicos de la empresa o el puesto. Es recomendable tener al menos una o dos preguntas preparadas para mostrar tu interés en la empresa y el puesto. Evita no tener preguntas, así como preguntas que podrías haber encontrado en la página web de la empresa, en el anuncio de trabajo o que hayan sido respondidas durante la entrevista. Si quieres saber más, te dejamos un enlace al vídeo con las mejores preguntas que realizar en tu turno final. Recuerda ser claro y conciso y estructurar tus respuestas de manera coherente. Sé honesto y auténtico en tus respuestas, ya que los entrevistadores valoran la sinceridad y la transparencia. Además, prepárate para cada entrevista investigando sobre la empresa y practicando tus respuestas con antelación. Enfócate en proporcionar ejemplos concretos y personaliza tus respuestas para adaptarlas a la empresa y al puesto al que te postulas. Así ganarás confianza y destacarás como un excelente candidato. Al final de este vídeo te dejamos un enlace con los secretos para investigar a una empresa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya sido interesante y te pedimos que apoyes el canal para ayudarnos a seguir creciendo. Suscríbete para recibir contenido actualizado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!